Hablemos un poco sobre la extradición. La extradición es un procedimiento penal administrativo por el cual un Estado entrega a otro Estado a una persona para su juzgamiento o para el cumplimiento de una condena previa. En Guatemala se encuentra contemplada en el artículo 25 de la Constitución Política, en el artículo 8 del Código Penal y en el decreto 28/2008, ley reguladora para el procedimiento de la extradición. Hay que tener cuidado con algo. El decreto 28/2008 no regula la extradición, regula el procedimiento por el cual una persona va a ser entregada a otro estado llamado requiriente. ¿Dónde se regula la extradición entonces? La extradición, por principio general de derecho internacional público, debe de ser pactada o regulada por los estados en convenios o tratados internacionales, ya sea bilaterales o multilaterales. ¿Qué clases de extradición existen? Existen varias clases de extradición, aunque las principales son dos. La primera, la extradición activa, que consiste en que un Estado requiere a otro Estado que pueda presentarse a una persona para su juzgamiento. Está contemplada en el artículo 31 y 33 del decreto 28/2008. La segunda es la extradición pasiva. Es el procedimiento por el cual un Estado, una vez ha sido requerido, entrega a la persona para su juzgamiento al Estado requiriente. Esto lo encontramos contemplado en los artículos 12 y 31 del decreto 28/2008. A partir de ello, pues existen otras divisiones. Una tercera división es la extradición voluntaria, que consiste en todo caso en que una persona, cuando sabe que está siendo requerida por un Estado, pues simplemente se entrega en una sede consular o en una sede diplomática del Estado requiriente para que pueda ser sometida a juzgamiento o pueda cumplir la condena que le ha sido impuesta previamente. Hay una extradición también definitiva. ¿Qué significa? La extradición definitiva implica el hecho de que un Estado entrega a una persona a otro Estado, pero no hay ningún requerimiento en cuanto a que pueda ser devuelta o alguna condición en la entrega. Hay una extradición también temporal. Esta implica que si un Estado entrega a otro Estado a una persona, lo hace solamente mientras es juzgado o mientras cumpla la condena. Una vez ha sido juzgado y declarado, por ejemplo, inocente, o una vez ha sido cumplida su condena, el Estado que lo ha requerido previamente lo tiene que devolver al Estado de origen o al Estado que ha aprobado la extradición. Una extradición también que no es muy común es la reextradición. En esta lo que se aplica es que hay tres estados o dos estados requirientes. Entonces, en este caso, el estado A entrega al estado B a la persona, y una vez ha cumplido su condena o ha sido sometida a juicio, este estado B tiene que entregar a la persona al estado C. Bueno, esas son las clases de extradición. Ahora hablemos un poco sobre los principios. Y por supuesto, el primero de ellos es el principio de legalidad. Como ya se dijo, si la extradición no está regulada en un tratado de derecho internacional público entre los estados, pues no se puede otorgar la extradición de una persona que está siendo requerida. Otro de los principios es el de reciprocidad. Eso implica que los estados deben de hacer un listado de delitos por los cuales sea posible extraditar a una persona. Y si un estado no cuenta con uno de los delitos, pues por el principio de pacta sunt servanda debe de acoplar su legislación al mismo, de tal manera que ambos estados o varios estados, si es multilateral, contemplen los mismos delitos, aunque las penas puedan diferir. Otro de los principios que creo que es bastante importante en cuanto se trata de extradición es el principio de conmutación. Hay una prohibición en la extradición, y es que no se puede extraditar a una persona por un delito que contemple la pena de muerte. Si se extradita a una persona por un delito que contemple la pena de muerte, lo que se debe de hacer es conmutar el delito o la pena en realidad de pena de muerte por una pena privativa de libertad. Otro de los principios es la prohibición de extensión. ¿Qué significa? Si un Estado está requiriendo a otro Estado
para el juzgamiento de una persona por un delito solamente puede ser juzgada por ese delito específico. No puede ampliarse una acusación en este caso en cuanto a que se le pueda juzgar por otros delitos diferentes. Por otra parte, también existe un principio de jurisdicción especial que implica que si los delitos por los cuales está siendo extraditado una persona para su juzgamiento tienen contemplado un fuero especial, debe de cambiarse ese fuero especial por un fuero común. Algo que en derecho procesal penal es de bastante importancia en cuanto a su discusión, porque, por ejemplo, el Estado de Guatemala contempla la creación de varios juzgados, si no especiales como por ejemplo los militares, sí juzgados especializados. Habría una interesante discusión en cuanto a que si una persona es extraditada, deba de ser juzgada en un juzgado especializado o en un juzgado que vea delitos comunes. También hay que tener algo en el tintero, y es el hecho de que no se necesita muchas veces de la extradición para que una persona sea expulsada del país. Si una persona se encuentra en el país de forma irregular, aun cuando no haya sido requerida para su extradición por parte de otro estado, el estado en donde se encuentra de forma irregular puede acudir a la figura de la expulsión. Esta figura de expulsión es una figura administrativa por la cual la persona simplemente es expulsada del país, y ha sucedido que, por ejemplo, en Guatemala muchas personas se han encontrado en territorio nacional de forma irregular y el Estado entonces las expulsa hacia su estado de origen o hacia un tercer estado, y entonces si está siendo juzgada o requerida en ese estado, pues lo más lógico sería que fuera entregada a las autoridades correspondientes. Una cuestión que en algún momento también puede crear choque con el derecho internacional de derechos humanos. También hay que tener cuidado con algo. Hay dos tipos de expulsión. La expulsión administrativa, que se da cuando una persona está de forma irregular en un estado, y la expulsión como una consecuencia del delito. Recordemos que en el artículo 42 del Código Penal se contemplan las penas accesorias, y una de las penas accesorias es para el extranjero ser expulsado, la posibilidad de ser expulsado como parte de la condena. Si una persona comete un delito y es extranjero, en algunas ocasiones los jueces lo que hacen también es ordenar su expulsión del territorio nacional una vez ha cumplido la condena. Bueno, también es importante, ya que tratamos algo sobre el derecho internacional de derechos humanos, que se pueda de alguna manera ampliar el estudio en cuanto a algunas categorías, por ejemplo, la categoría de refugiado, la categoría de migrante, la categoría de asilado, e incluso la categoría de desplazado, que son parte del derecho internacional de derechos humanos y que están reguladas por tratados internacionales, que en algún momento pueden llegar a confundirse con figuras como la expulsión o como la extradición. Muchas gracias.